Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalón y la nueva crema. Tengo usted mis más cordiales saludos. El día de hoy le voy a hacer una entrevista acerca del distrito donde usted ha crecido. Para comenzar, quisiera saber cuál es su nombre. Mi nombre es Jaime Caicho. Ok, señor Jaime Caicho. Me gustaría saber si usted conoce el origen de este distrito. Sí, claro que sí, porque fueron mis padres que llegaron allá por el año de 1965. Ok, ¿tiene alguna... Sus padres en algún momento le contaron sobre la historia de cómo se llegó a crear Villa María, o sea, este distrito, ¿no? ¿Cómo es que fue creado? ¿Quién lo fundó? ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, más o menos tengo el conocimiento que en el año que se funda Villa María es por un regalo que le hizo a su esposa en ese entonces, el presidente Odría. En el año 1965 es el que nosotros llegamos emergentes de la provincia de Cañete, de Calango. Mis padres llegaron a ese año, mi padre con 28 años de edad, yo prácticamente niño, entonces vimos cómo se fue emergiendo este pueblo, como lo podemos decir nosotros, ¿no? Una zona emergente. Villa María prácticamente era un distrito más populoso, era más grande, al suroeste de Lima, ¿no? Las zonas más húmedas de Lima Sur, de las cuales después se fueron dividiendo entre Villa Salvador y San Juan de Miraflores, ¿no? Que sé que muchos de ustedes lo pueden conocer. Entonces, ¿por qué le llaman San Gabriel? Porque en ese entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la primera zona de Villa María, San Gabriel era como que los lugares donde prácticamente no pocos querían llegar, ¿no? Eran las zonas más alejadas de Lima, casi el sur. Entonces llegaron muchos pobladores de Piura, de Trujillo, llegaron mucha gente de provincia, ¿no? Ellos se incluye mi padre, en la cual vimos poco a poco cómo fue emergiendo este distrito, ¿no? Eh, Prácticamente eran puras casas con esteras, con palos, ¿no? Eran prácticamente rocosos, ¿no? Ya que años atrás se dice que fueron quebradas, donde hubieron huaicos y ello, ¿no? Ok, ok. Otra pregunta, señor Jaime. ¿Usted qué recuerda de las transformaciones que ha tenido este distrito? Y en especial, para ser más puntuales, lo que es el sector de José Carlos Mariátegui, San Gabriel. ¿Cuáles fueron las transformaciones más importantes que ha tenido este distrito o que usted ha evidenciado al Sí, transcurrir de los años? prácticamente dijeron que se llamó como San Gabriel como un seudónimo, ¿no? Porque en realidad es José Carlos Mariatti, la primera zona de Villa María. Pues bueno, como primera zona vimos emergentes pues muchas cosas, ¿no? Antes no había muchos buses, poco a poco se fue elevando lo que eran las líneas. El primer carro que llegó fue la 76, si no me equivoco. En ese tiempo, la 25 también, que fueron los primeros buses que empezaron a llegar acá. Y poco a poco la gente se fue poblando más, se fue poblando más. Y ahora prácticamente somos una de las zonas más populosas de Villa María, ¿no? Siendo José Carlos Mariátegui la primera zona de Villa María. Ok, antes supongo que no habría pistas, sería todo de estera. ¿Usted se recuerda un poco acerca de estas situaciones, de la manera en cómo se vivía anteriormente y cómo se ha ido transformando? Sí, claro, se dice que acá se hicieron pues chacras, ¿no? Y poco a poco pues la gente que había llegado anterior a nosotros empezaron a hacerle lo que eran las lotizaciones, ¿no? De ventas de lotes aquí y llegándolo pues a comprar mi padre, como se dice, barato, ¿no? Barato, prácticamente 20 soles el metro cuadrado, entonces imagínense en ese entonces, ¿no? Lo que ahora está valorizado prácticamente, imagínense, cada metro está valorizado en más de 3.000 soles, ¿no? Ok, tenga usted una feliz tarde y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, gracias Hasta por luego. la entrevista. Hasta luego.
¿Cuál fue el origen de su distrito? Jimena, mira, el origen de mi distrito donde yo vivía en un barrio de Barranco. Eran parcelas, todo estaba lotizado. Un dueño compró una parcela y lo dividió en callejones. Comenzó a construir con adobe, casas, cuartos. Ahí comenzaron a destruir, y no solamente en el barrio donde yo vivía, en Mariátegui, sino en la mayoría de Barranco, sea por ahorita que es la avenida Grau, bueno, Bolognesi, todo era parcelas, todo era parcelizado. ¿Cómo llegó a vivir ahí? Bueno, yo llegué con mis padres a vivir allá al barrio por mi abuela, mamá de mi papá. Ella llegó porque mi abuela es ecuatoriana, mi abuelo es francés. Se conocieron en el norte cuando mi abuelo bajó de un barco y se vinieron a Lima. Y le propusieron que vivan ahí con un terreno y se fue a vivir al barrio. Luego de ahí llegué, mi mamá vivía en el Callao y mi papá vivía en Barranco. Entonces se casa, la conoce mi mamá, se casan y la lleva a Barranco, al barrio. Ahí es donde yo me he criado, callejón de un solo caño, casas de adobe, todas de un solo piso. Era un callejón, pues, prácticamente, pues, pero era también un solo caño y una sola entrada. ¿Qué recuerda de las transformaciones de su distrito o barrio? Pasaron los años, bueno, tendría yo más o menos 11 años. Entonces, el dueño propuso, porque todo eran cuartos alquilados, casas, ahí vivíamos, pues familias, 3, 4, 5, componían una familia y vivíamos en 2 cuartos. No había televisión, como te vuelvo a repetir, era callejón de un solo caño, no había nadie, tenía agua. Entonces, él propuso, porque vino la municipalidad y comenzó a empadronar, porque ya comenzaron a hacer para las elecciones municipales, y propusieron, pues, ¿no?, como candidatos, instalar, pues, el agua, la luz, y el dueño consultó con todos los moradores, con mi mamá, que como ya mi abuela se había mudado y le dejó la casa, y ahí comenzaron ya, pues, ¿qué te digo, no?, a urbanizarse un poco, a hacer arreglos, ya a tener su luz, su agua propia, su medidor. Y así fue como vivíamos. Ya después ya ese callejón, el caño, ya se clausuró, ya cada uno tenía pues sus servicios básicos, ¿no? Bueno, y así hasta que me mudé. Hola, nos encontramos con una pobladora de el distrito Chorrillos Tres Marías, el cual le voy a hacer las siguientes 3 preguntas. Señora Sonia, ¿cómo se originó esta barriada? Este lugar de Chorrillos Tres Marías fue fundada en los años 90. Todo era maizales y esos tiempos con muy pocas casas, casi un desierto o una chacra a comparación de la actualidad, que se ven bonitas casas. Y poco a poco se empezó a urbanizar cada vez que más gente venían. Bueno, pasamos a la segunda pregunta, señora Sonia. ¿Cómo usted llegaste a vivir en el distrito de Chorrillos? Soy del distrito de Tres Marías y vine a vivir por acá para tener una casa propia y vivir cómodamente y de manera legal, porque junté mi plata para comprarme un terrenito. Como sabemos, en la actualidad no es fácil vivir en la capital, pero en esos tiempos se podía invadir estos lugares y de manera legal. Le voy a hacer la última pregunta, señora Sonia. ¿Recuerda la transformación de dicho barrio? Claro, recuerdo que la gente empezó a construir sus casas en esos tiempos de material noble y poco a poco se empezaban a construir mejores casas y mayor población. Después sí empezaron las carreteras, los parques y muchas más cosas que se ven.
Finalizando, señora Sonia, ¿cuántos años tiene usted y cuánto tiempo lleva viviendo en el distrito de Chorrillos? Bueno, yo ya tengo 53 años y viviendo acá en el distrito de Chorrillos, 20 años. Muchas gracias. Mi conclusión en base a las respuestas brindadas por el entrevistado es que cuando su familia llegó ya había una comunidad de personas habitando el lugar, por lo tanto no creo que se considere barriada, ya que se considera este término cuando se va formando un conjunto de viviendas que antes no existían en el lugar. Bueno, según lo escuchado, puedo decir de que estos distritos pueden ser considerados tanto barrios como barriadas, ya que empezaron desde nada, desde ser nada, desde haber pura tierra, a hacer lo que es ahora, ¿no? Un distrito, como el de Chorrillos, como el de Barranco, como lo es cualquier distrito. A Barranco también se le considera barriada, porque aún guarda el estilo antiguo, como sus casonas y sus pasajes. Bueno, mi conclusión es que el distrito de Villa María se puede considerar barriada, ya que esto en tiempos antiguos ha sido cerros de piedras y arenales, pues, ¿no? Y los primeros habitantes que llegaron aquí empezaron desde cero, construyendo con sus casas con esteras, con palos, y fueron así surgiendo, pues, ¿no? Al que entrevisté, también ha sido uno de los primeros habitantes que llegó al distrito de Villa María. Y es por eso que se puede considerar barriada, ya que con el pasar de los años se ha vuelto en un distrito emergente, donde las personas han sabido salir adelante. En el caso de Chorrillos también puedo considerarlo barriada, ya que así como Villa María fueron surgiendo desde abajo, desde que eran arenales. Se le da el nombre por la invasión de familias pobres, el cual no tiene una autorización, y las casas lo hacen de manera improvisada, ya sea de cartón o de material noble, el cual no les cuesta ni un sol, ya que es una invasión. Ríos también se le conoce como barriadas, ya que la gente invadía de forma ilegal los terrenos. Por otro lado, mi entrevistada, por el miedo de ser desalojada, optó por juntar su dinero y comprar su terreno de manera legal para no tener ningún problema. Lamentablemente, este COVID-19 nos ha impedido salir a las calles y entrevistar de forma personal. Por eso, pido al profesor su comprensión y que tenga en cuenta que estamos pasando por una situación que no podemos acercarnos a las personas por el miedo a ser contagiados, pero sí tenemos el interés de buscar la manera y poder solucionar, y este es el resultado de la entrevista. Muchas gracias. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos